Bueno, vamos a pasar a nuestra columnista, a Gabriela Zunino, que debe estar conectada, y le vamos a dar la bienvenida. Gabriela, ¿cómo vas? Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Excelente, fuerte y claro, decía una publicidad. Espectacular. No podía fallar. ¿Cómo andás? ¿Todo tranquilo? Bien, bien. ¿Ustedes? Bien, acá esperando se termine la semana, me parece. Finalmente. Estamos como... Tengo varios grupos que están festejando el viernes. Se ve Sí. que esta semana vino dura. Bueno, Sí, yo... porque ya arranca el receso también. Claro, yo ¿verdad? tuve dos parciales. Martes y miércoles tuve parciales yo, por ejemplo. Claro. Sí, terminamos el cuatrimestre. Exacto. Ahora se vienen los finales. Exacto, pero bueno, que no, tal no, cual. no como hoy uno que me llamó uno no importa, alguien que trabaja en el Poder Judicial me dice, che, ¿me pasás tal cosa? Bueno, perfecto, para el lunes te parece, nada, igual tranqui que empieza la feria judicial. Listo. Fue como, tranqui, tenemos 20 días, 15 días para que me respondan, me Para dijo. que se lo mande. Pero bueno, así que bueno, Gabriela, en el día de hoy vamos a hablar de lo tuyo. Una lingüista, Sí, una lingüista, sí, que ya también está conectada, Daniela Lauría. ¿Cómo andás? ¿Estás por ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Hola Dani. A vos que estás ahí, conectada en el Meet. Diría, se desconectó, parece, ¿eh? Por ahí se le cayó. Bueno, Bueno, no Capaz le dio importa. vergüenza. Si querés, a ver si... empezá a presentarla un poco. Exacto. Y después cuando se conecte hablamos con ella. Ahora vamos a probar a ver si la podemos reconectar. Pero le hago una pequeña presentación mientras la esperamos. Daniela Lauría, ella es lingüista, como dije recién, es doctora en letras y es investigadora del CONICET. También es docente de la UBA y de la UNIPE. Tiene una cantidad larga de títulos, así que no los vamos a mencionar aquí, la pueden buscar. Pero lo que me interesaba, digamos, charlar con ella, es un poco alguna continuación de lo que ya venimos hablando en algún momento con Santiago Durante en relación con las lenguas y la diversidad lingüística, pero también las instituciones o las formas de opacar o de invisibilizar esa diversidad. Entonces, Daniela particularmente se ha especializado en sus investigaciones en los vínculos, digamos, entre varias cuestiones que tienen que ver con políticas lingüísticas, formas normativas, digamos, de la lengua y de manejar institucionalmente los usos lingüísticos, y de qué formas, digamos, esas ideologías del lenguaje están siempre en tensión entre la regulación y los usos lingüísticos. Okay. Entonces, en algunos, ahí me está avisando... Me voy a cambiar porque sí, se le corta. Aparentemente se le corta la conexión de Wi-Fi, así que va a tratar de reconectarse. Okay, dale. Como les decía, hace unas semanas hablamos con Santiago Durante sobre las lenguas de Argentina. Sí. Y dijimos, digamos, que había una necesidad de desarmar un poco esa falsa ilusión de monolingüismo que ha operado en nuestro país históricamente. Entonces hoy con ella queríamos seguir discutiendo algunas de estas cuestiones. Sobre todo, a mí me interesaba en relación con algunos dispositivos que tienen las instituciones, digamos, las instituciones reguladoras de la lengua en este caso, como por ejemplo las academias, ¿sí? La Real Academia Española es una de las más famosas, pero no es la única, y discutir cómo esas ideas, digamos, de políticas lingüísticas también vinieron vinculadas muy fuertemente, muchas veces, a la conformación de los estados nacionales, es decir, es también un proceso histórico, ¿sí? El que se requiere para armar esa norma y para desarmarla también. Claro. Entonces, vamos a probar si ya está conectada y con posibilidades de charlar. Okay. A ver si no está conectada. A ver, podemos... Yo la veo, pero por ahí se quedó tildado el Meet. Ah, y entonces... no. Okay. Okay. Escúchame. Ahí está, creo. A ver. No, ¿podés pasarnos el teléfono así a ver si la podemos llamar por teléfono? Sí, podemos. Pasarle acá, pasarnos por interno el teléfono y por interno. Mientras contamos un poco más del tema, ¿te parece? Vamos llamándola. Yo la veo moverse, no sé si ustedes la ven, pero creo que no tiene audio. ¿Escuchás? Porque está conectada, de hecho, la estoy viendo ahora. ¿Vos la ves ahí en el Meet, Maylén? Sí. Ahí está, ahí me dice Maylén que está. Espera un segundito, a ver si se conecta. Es la tecnología. Y es lo que pasa. Hay un avión de computadora acá. Es como sí, es buena la compu que hay.
Pero bueno. No sé si tenía, digamos, si tenía audio, que a mí una vez me pasó eso, pero... Ahí estamos. Pero ¿Sabés qué? Ahí está el jefe técnico. Ahí va. Revisando. Hoy en la entrevista anterior nos pasó lo mismo, ¿eh? Arrancamos. ¿Ah, sí? Sí, arrancamos y no se lo escuchaba, no ¿Y había sabés cuál es la forma. constante? Nosotros somos la Claro, constante. el Nosotros problema. somos el problema. Somos el problema, nunca la solución. No, tráigame bueno. soluciones, no problema. Ahí que me lo están escuchando. Ahí estamos. ¿Daniela? Sí, buenas noches. Buenas noches. Acá Gabriela ya te hizo toda la presentación. Ya te Yo lo presentó. escuché perfectamente. Ah, Bien. perfecto. Buenas noches. Buenísimo. Entonces, no te escuchábamos a vos, pero vos estabas siendo una fiel oyente. Sí, cambié de señal. Ah, Buenísimo. excelente. Bueno, si querés... Lo primero que le quería Eso, proponer, sí. a ver si a ustedes les parece, es que nos contara un poco la historia de la Real Academia Española y las academias en América vinculadas, ¿sí? Sí. A la Real Academia Española, y qué tipo, digamos, de qué modo esas instituciones aportan a la regulación de las lenguas, ¿sí? Pero también se vinculan a otras dinámicas políticas en relación con lo que yo decía. Bueno, la Real Academia Española se fundó en el siglo XVIII, a comienzos del siglo XVIII, exactamente en 1703 en Madrid, y fue una de las primeras iniciativas que llevó adelante el rey Felipe V, que fue el primer rey francés, el primer rey Borbón. Cuando los Borbones le ganan el reino a los Austrias, a los Habsburgo, quedan los franceses a cargo tanto del reino como del imperio español en ese momento. Y una de las primeras, les decía que lleva adelante es la fundación de la Real Academia Española, un poco a semejanza de la Academia Francesa que ya existía en París. Esa academia se fundó para darle brillo, ¿sí?, a la lengua castellana o española. Ahí el nombre es un tema, si quieren después lo vemos. Desde ese momento se usan indistintamente. Y bueno, el lema que en ese momento tenía la academia, bueno, hasta hace unos años, que es limpia, fija y da esplendor, ¿no? Entonces, el imperio español, el reino de España, querían tener una lengua asociada a esa entidad política que fuera pura y que fuera castiza. ¿Qué significa que fuera pura y que fuera castiza? Que fuera pura significa que no estuviera contaminada por extranjerismos, por palabras provenientes de otras lenguas. Principalmente ahí el problema era con el francés. Aunque ellos eran franceses, el problema era con el francés. Que muchos escritores del siglo de oro francés, sobre todo Góngora, utilizaban muchos galicismos. Galicismos son palabras que provienen de la lengua francesa. Y la otra, digamos, el otro punto cardinal de la academia es que en caso de que tuvieran extranjerismo, siguieran una ideología casticista, es decir, que las castellanizaran esas voces. Estos dos ejes, el purismo y el casticismo, todavía perviven, un poco disfrazados, pero hoy en día siguen siendo como los rectores de la política lingüística que lleva adelante la Real Academia Española. Constantemente veo que la Real Academia Española pone, esta es la forma castellana de escribir tal palabra en inglés, por ejemplo. Bueno, ahí funciona lo que te decía, la ideología, claro, la ideología lingüística casticista. Si tenemos que incorporar, porque no queda más remedio, alguna palabra proveniente de otra lengua, bueno, la castellanizamos. Claro. Entonces, por ejemplo, dicen que la palabra whisky se escribe con G, diéresis. Claro. Bueno, ¿sí? Sí, o disquete. Claro, en una época era disquetera con Q-U-E. Exacto. Castizándola. Exacto. Me gusta. En América no tenemos esa política lingüística en absoluto, sino que estamos mucho más cerca de quedarnos con los extranjerismos, entre comillas, crudos, ¿sí? Claro. Sin ningún tipo de transliteración ni nada. ¿Qué otras academias mencionaba también Gabriela, que hay otras academias, además de esta Real Academia Española? Bueno, mira, te cuento algo antes para hacer el puente. A lo largo del siglo XVIII la Real Academia Española es bastante laboriosa
y en menos de un siglo escribe un diccionario, el diccionario de la lengua española, una gramática y una ortografía, que son como los 3 códigos lingüísticos canónicos de cualquier lengua: tener un diccionario, tener una gramática y tener una ortografía. Plantar un árbol. Sí, claro. En el siglo XIX, después de la independencia de los países americanos, bueno, se corta, como ustedes saben, todos los lazos políticos y económicos con España, y a mitad del siglo XIX, pasado a la década del 60 del siglo XIX, España quiere como entablar algún tipo de lazos nuevamente, ya reconoce las repúblicas y dice, bueno, vamos a empezar con lo cultural y lo lingüístico. Entonces, lo que se le ocurre hacer para entablar de nuevo esos lazos es nombrar en América, en los distintos países americanos, académicos correspondientes, es decir, personas que indirectamente formen parte de la Real Academia Española, que hasta ese momento estaba constituida solo por hombres y solo españoles. Claro. En el caso de la Argentina es muy interesante porque, bueno, nombra algunos, pero hay un caso muy conocido y muy interesante, que es que invitan a ser miembro correspondiente de la Real Academia Española Juan María Gutiérrez. Juan María Gutiérrez, por si no lo conocen, fue uno de los primeros rectores de la Universidad de Buenos Aires, el primer crítico literario que hubo en el país, y el biógrafo y amigo de Esteban Echeverría, ¿no? Entonces, cuando le llega la carta de invitación en el año 1875 a Juan María Gutiérrez para ser parte de la Real Academia Española, Juan María Gutiérrez le dice, no, gracias. ¿Por qué? Y es la primera vez que alguien rechaza, en América, rechaza ser miembro de la Real Academia Española. Los argumentos de Gutiérrez son muchísimos, pero básicamente lo que les dice él es, no, yo no voy a participar de ninguna institución foránea, y menos de una institución monárquica, realista, católica. Váyanse. Y bueno, Esos son los liberales que queremos. Y ahí, obviamente Gutiérrez queda solo, porque si bien Alberdi, que es contemporáneo de Gutiérrez, también tenía una posición muy crítica a la Real Academia Española, cuando le llega la invitación, acepta sin ningún problema, y Sarmiento, que era el otro, digamos, de la generación del 37, que eran bastante críticos a la Real Academia Española, nunca le llega, porque para la Real Academia seguramente Sarmiento no escribía de forma correcta, ni castiza, ni purista. Claro. El caso de Gutiérrez es muy interesante porque hasta el momento es la única persona que rechaza formar parte de esa institución. Ahí se arma medio un intercambio con un español que vivía en Buenos Aires y le dice a Gutiérrez que no podía ser, que no aceptara esa invitación, pero de algún modo estoy contando esta anécdota porque el caso de Gutiérrez inaugura toda una polémica que los argentinos solemos tener con la Real Academia Española, ¿sí? Es el país quizás más explícitamente opositor y contrario a la Real Academia Española. Quizás México también, así como Colombia, está en el otro extremo y es el país quizás más cercano en términos lingüísticos y de política lingüística. Más lamebotas en términos coloquiales. Claro. Acércate al micrófono para decir esos chistes, más Pablo. Más lamebota en términos coloquiales, repito. Él tira, tira el chiste por atrás como claro, a ver si se escucha o no. Es para que algún incauto lo... Pero acá siento eso, está bueno pensarlo, que como que acá las luchas, hemos hecho un podcast donde hablamos mal de la Real Academia Española con Gabriela. Claro. Es como que está siempre en nuestras conversaciones, el tema del lenguaje inclusivo, es como que es constante, ¿no? Esta discusión sobre la Real Academia y sobre el uso del lenguaje. La Real Academia Española, el problema que tiene la Real Academia Española es que, primero, bueno, hay que pensar de dónde emerge, de dónde nace su legitimidad. Y por qué también todos esperamos a ver lo que dice la Real Academia sobre cualquier fenómeno lingüístico u objeto lingüístico. ¿Por qué estamos tan
digamos, pendientes de la Real Academia Española. Totalmente. Eso es un tema que nos tenemos que también preguntar nosotros, porque nunca dejamos de discutir, o sea, nunca rompemos. De hecho, la criticamos, pero después vamos a buscar las acepciones en los diccionarios de la Real Academia Española. Claro. Sí, bueno, tenemos otros diccionarios que podemos consultar también. Exactamente, deberíamos, ¿no? Claro, pero es como que... mi segunda pregunta. Ahí va, dale. ¿Qué otros diccionarios, a ver, podemos consultar para romper también con esta hegemonía, digamos, que tenemos en ese sentido? Hay que pensar que los diccionarios, o sea, los diccionarios están hechos por personas con los cuales son objetos de su tiempo, son objetos ideológicos. Tampoco uno puede consultar el diccionario que le quedó del abuelito, ¿no? Porque la lengua acá y los diccionarios también tienen que dar cuenta de esas transformaciones sociales. Hoy en día hay muchos diccionarios que están online y que son mucho más, digamos, actuales, están mucho más actualizados y que además permiten que los hablantes y las hablantes podamos incorporar algún uso, alguna acepción, ¿sí? Son llamados participativos o colaborativos, que además son gratuitos. Piensen que hasta hace poco el diccionario de la Real Academia Española ni siquiera estaba en la red, o sea, ni siquiera se podía consultar online. Lo deben haber puesto hace 5 o 6 años nada más, porque no les quedaba otra, porque ya tenían la competencia de Word Reference o de estos diccionarios colaborativos y participativos que hoy en día tienen otra apuesta lingüística. No es una norma la que prevalece como en los diccionarios de la Real Academia Española, sino muchas veces hay normas alternantes. Bueno, en algún contexto podés decir esto y en otro contexto podés decir esto, o no está mal decir detrás mío, porque en el Río de la Plata se dice detrás mío, no se dice detrás de mí. Entonces, esta idea de las normas alternantes de acuerdo a la situación, de acuerdo a la región, de acuerdo al género, con el lenguaje inclusivo, de acuerdo a la edad, esos diccionarios hechos por quienes hablamos la lengua, ¿sí? Que la lengua no es propiedad de nadie, sino que somos todos, es un espacio público, digamos, la lengua en la que todos podemos participar, son mucho más, no quiero decir mejores, sino que están mucho más cerca de las prácticas lingüísticas concretas de nosotros. Uno cuando va a buscar una palabra en el diccionario quiere encontrar algo que esté cercano a su uso, no que el vos signifique el pronombre con el que hay que dirigirse al rey, porque en América no tenemos un rey, claro, no tenemos un rey, o sea. No. Entonces esa acepción de vos no nos sirve, para nosotros vos es otra cosa. Claro. Nos vendieron un poco esto, como vos decís, ¿no? De que si hay que normar y esas palabras tienen que estar, y es un poco el sentido común de que te dice, bueno, si no está en el diccionario y no lo acepta la RAE, no existe. Sos un mal hablado. No, o sea, como que nos impusieron eso también desde la Real Academia Española, seguramente, para imponer su diccionario. Creo que una tradición, ¿no, Dani? Digamos que los países anglosajones es un poco distinta, incluso viendo los diccionarios, por ejemplo, que tienen construcciones más descriptivas y menos prescriptivas en general, si avalamos esa dicotomía, digamos. Sí, entienden lo que es la descripción y la prescripción en términos de lengua. Describir es, bueno, dar cuenta de los usos reales, concretos que tienen las sociedades, mientras que prescribir es decir, bueno, qué es correcto y qué no, qué incluye y qué no. Los diccionarios, para mucha gente, los diccionarios es un instrumento lingüístico que es muy necesario, yo lo defiendo, o sea, en la escuela es un objeto con el que las alumnas pueden trabajar y pueden aprender. El tema es que hay que enseñar a trabajar con varios diccionarios simultáneamente y comparar qué incluyen algunos, qué excluyen y por qué. Y las propias definiciones, si uno hace el ejercicio de comparar la misma palabra en distintos diccionarios, puede encontrar significados muy diferentes, y eso tiene que ver con quién hace el diccionario, ¿sí? La palabra
latinoamericano, la palabra colonizar en el diccionario de la Real Academia y en un diccionario de México o en un diccionario de Argentina, tienen significados muy distintos. Entonces hay que tener cuidado, hay que saber, hay que enseñar a usar el diccionario también. ¿Sí? Totalmente. Para cerrar, yo quería que, digamos, porque hay un libro de muy reciente publicación que trata algunos de estos temas, que se llama Autorretrato de un idioma, en el que Daniela es una de las editoras, y quería que nos contara si se puede conseguir ya, dónde se puede conseguir para las personas que estén interesadas. Bueno, el libro Autorretrato de un idioma salió publicado en la editorial Lengua de Trapo, en la editorial española Lengua de Trapo. Lamentablemente todavía no se consigue en formato libro en América. Todo indica que estaría llegando en las próximas semanas, el próximo mes a la Argentina, y de ahí que circularía por la región. Es un libro que es una antología de textos que hablan sobre la lengua española. Desde la Edad Media, desde Alfonso el Sabio, que fue uno de los reyes que le dio mucha importancia a la cuestión lingüística en lo que hoy es el Reino de España, en ese momento era Castilla, hasta la polémica por el lenguaje inclusivo. Es una antología en la que yo trabajé con colegas, Mariela Oroño de Uruguay, Darío Rojas de Chile, y José del Valle, que es un investigador de origen gallego que trabaja en Estados Unidos. Y en esa antología participaron 40 investigadores de Europa y de América. Y es un libro interesante porque consiste en trabajar con textos que hablan sobre la lengua española, textos fuentes, digamos, el prólogo de una gramática, el prólogo de un diccionario, o una conferencia que dio García Márquez en un congreso de la lengua que proponía reformar la ortografía, y ese texto está acompañado por un breve comentario en el que mostramos por qué es relevante desde el punto de vista de la política lingüística. A eso lo llamamos glotopolítica. Y gloto es lengua, entre otras cosas, proviene del griego. Y por qué es interesante que los estudiantes conozcan una historia de la lengua a partir de los textos que hablan sobre la propia lengua. Y el objetivo final es mostrar que la lengua española es algo que se construye permanentemente, que no es algo dado, sino que es algo que se va construyendo a lo largo de los siglos. Y volviendo un poco a la primera pregunta que me hizo Gabriela, esa construcción no tiene que ver con cuestiones solo de la lengua, sino que tienen que ver con cuestiones políticas, económicas, culturales, y hoy tiene que ver mucho con la tecnología, con las migraciones. O sea que hablar sobre la lengua excede la propia lengua desde nuestro punto. Buenísimo. La lingüística, pero esa es la que tenemos por acá. Bueno, no sé si quieren agregar algo más, chicos, por ahí. No, me pareció muy bueno, y de paso pegarle la RAE siempre nos gusta a nosotros. Obvio. Así que Hay bueno. Con argumentos. Hay una academia argentina a la que hay que pegarle también. ¿A cuál? Digámosle a cuál. Tira nombres. No, la Academia Argentina de Letras, que es Ah. una academia que depende, es una institución financiada por el Estado argentino en cuanto a la compra, al pago de, digamos, al alquiler del lugar donde trabajan, y al pago de los impuestos y al pago de los salarios de los empleados. Y sin embargo su política lingüística es muy ajena a los intereses del Estado nacional, y si queremos de la región, siempre mira hacia España. Entonces publican algunos instrumentos lingüísticos, algunos diccionarios, algunas gramáticas, que si circulan en la escuela lo único que hacen es generar inseguridad en los estudiantes, porque el estudiante busca en esos materiales algo y ve que no habla como dicen esos materiales. Entonces eso es un problema, y es una institución financiada por el Ministerio en este momento por el Ministerio de Educación.
va más allá de este gobierno. La Academia Argentina de Letras tiene muchos. Se fundó en 1931. Acá. Está lejos de tener la posición de Gutiérrez. No veo. Exactamente la contraria. Saluditos a Alicia María Zorrilla, la presidenta, acá estoy buscando, que lea una nota de ella sobre el lenguaje inclusivo y le veo ese jopo que tiene y ya me es da... muy Thatcher el jopo. Se parece a Margaret, es impresionante, es Thatcher, esa onda, ¿no? Pero la idea no es barrerla por eso, sino por sus ideales. No, por sus ideas y porque, no sé, acá le estoy leyendo que dice, no pueden reemplazarse las letras A y O que diferencian el género con la arroba, el asterisco. Ah, no, dice, mira cómo dice, lo hago. Una lengua no puede inventarse de la noche a la mañana. Güey, pare, señora. Bueno, así que ya tenemos a otro contrincante aquí en Oeste cercano, más me gusta encontrarla. Después voy a buscar quién es. Más regional. Me gusta. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias, Daniela, por esto. Con ansias el libro. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a ambas. Buenas noches. Chao, chao. Acá tenemos nuestros rivales. Y uno es la RAE. Y el otro es la Academia Argentina de Lengua.